Populi, Vox Dei, una máxima que dice relación con la importancia que tiene el hacer de la ciudadanía en la búsqueda de los destinos, que dice en relación con el camino que se va a seguir una sociedad. En esta oportunidad, 28 de abril, a 2 días del 1 de mayo del 2021, vamos a conversar con Óscar Ortiz, quien fue durante 20 años secretario personal de Clotario Blest, uno de los grandes próceres del sindicalismo chileno. Óscar. Estimado, bueno, primero que nada, buenos días, estimado Antonio, gracias por invitar, gracias a los compañeros del canal, y también agradeciendo de que recordemos a Clotario de Concepción. Estamos saliendo de Santiago, que Santiago, fíjate, pasa desapercibido este personaje, siendo que su acción la llevó en Santiago. No obstante que Clotario, en sus años, porque él estudió en algún momento sacerdocio, y estuvo en el seminario mayor, o menor, no recuerdo en qué tono era, pero él tuvo aquí 2 años, y aquí él hizo una manifestación contra la jerarquía eclesiástica, lo que le costó que lo expulsaran del seminario. Él agradecía mucho que lo habían expulsado del seminario, porque si no, dice que hubiese terminado una persona muy contriñida y controlada. Entonces, efectivamente, Clotario Blest es un personaje que, como tú dices, es muy importante en la historia de Chile, porque Recabarren fueron 20 años de trayectoria, Clotario 60 años de trayectoria sindical. O sea, Clotario tiene una trayectoria mucho mayor incluso que Vivaceta, que también otro referente en mundo social. Entonces, Clotario... Tú me dices que a Clotario lo expulsaron del seminario. Tengo entendido que Clotario empezó a vincular el tema de la fe cristiana, católica fundamentalmente, con lo que son las aspiraciones y demandas sociales. Exactamente. Cuéntame algo de eso. A ver, Clotario recibe fundamentalmente por su maestro, que era Fernando Vives Solar, que era un sacerdote jesuita, que muchas veces fue expulsado de Chile por sus posiciones que tenía. Y él es uno de los primeros en Chile, junto con Miguel León Prado, en que difunde la León XIII, la Rerum Novarum, que eran los únicos 2 sacerdotes en Chile que se encargaron de difundir esa encíclica, que para los amigos televidentes y jóvenes, la Rerum Novarum fue por primera vez cuando León XIII, en 1993, planteó que la Iglesia tenía que preocuparse del movimiento social, de la situación de los trabajadores, de la explotación, del hambre. Entonces Clotario recibe, uno de los primeros que recibe diríamos, no te voy a decir mandato, pero esta idea o esta doctrina de que hay que preocuparse de los pobres. Entonces Clotario viene impregnado de todo eso y se encuentra en Santiago, aquí en Concepción, que había un señor que se llama Alfredo Santiago, creo. Creo que hay un lugar que era rector de la universidad. Él mismo decía, un hombre muy reaccionario, era ultra conservador, porque la iglesia en ese instante, Clotario y la gente de Rubarum planteaban que había un Cristo obrero, y otros planteaban un Cristo rey. Entonces, evidentemente para Clotario Cristo era una persona impregnada con el mundo laboral, en cambio los otros estaban cerca siempre del poder. Entonces, evidentemente se produjo el primer quiebre, el año 20 rompe Clotario, tuvo 2 años aquí. ¿En qué año funda Clotario o le da creación al grupo Germen? ¿Tiene relación con esto? Absolutamente, exactamente. Él regresa a Santiago, muy, diría yo, para dar a hacer otra vez su vida, y todos saben que Clotario Blest es pariente de Alberto Vergana, la familia Vergana, cuyo abuelo Guillermo Jarque Ambres, el abuelo Clotario, fundó la Escuela de Medicina, y era el médico de Diego Portales, un hombre muy ligado y cuñado de Manuel Blanco Encalada, el primer presidente argentino que hubo en Chile, como presidente de la República. Entonces él tenía muchas relaciones con eso, y por su tío, Yuneus Gana, logra que ingresa a la tesorería, pero ingresa como barrendero. Barrendero. Y en ese tiempo Clotario se dedica un poco a prepararse, se va a estudiar a la Católica, opta a estudiar un poco Derecho, pero no lo dejaron porque los empleados públicos no podían estudiar, y estudió Filosofía. Y en esos trajines conoce a un grupo de personas que están en lo mismo, en la búsqueda también de cristianos, católicos, sociales, que estén preocupados por la sociedad. Y ahí Clotario conoce a Bartolomé Ramírez, conoce al cura Fernando Pradel, y también conoce al grupo que ulteriormente va a ser la Democracia Cristiana, en ese tiempo la Falange, Frei Montalva, Bernardo Leighton, pero que ellos eran de la Católica. Ellos eran, como decía Clotario, eran niños pitucos. Entonces ahí también
si efectivamente ellos estudiaban el Evangelio. Porque otra cosa interesante, en aquellos años, el grupo Germen, que se crea el grupo Germen en el año 23, un grupo fundamentalmente gente obrera, y ellos sacan su primer boletín, donde está la cruz y el martillo y una cruz, que realmente fue toda una situación que tú vas a comprender que fue todo un escándalo. Entonces ellos comienzan y tenían la revista Germen, que se fue a la Biblioteca Nacional, donde empiezan a escribir sobre la búsqueda de un Cristo liberador, de un Cristo que esté impregnado en la realidad del pueblo y no en la cosa esotérica o etérea. Entonces ahí comienza este Clotario a tener problemas posteriormente con la otra gente o jóvenes que van a meter también en el cristianismo, pero ellos tienen a Jacques Maritain. Maritain es un hombre que reivindica la democracia liberal. Clotario no creía en la democracia liberal. En esta época, en el servicio público no estaba permitida la sindicalización. Tengo entendido que Clotario funda un club deportivo cultural para sacar esta revista y se sirve de esas mañas, así como Salvemos el Río Andalién ha creado el club de regatas Andalién. Exactamente, sí. Bueno, efectivamente había una exposición que venía, según Clotario, del tiempo de JJ Pérez, donde los empleados públicos, porque los empleados públicos empezaron a aumentar. Cuando llega Arturo Alessandri, ustedes saben que es el primer proyecto que tiene la clase media, y empieza un poco a aumentar el Estado. Entonces, ya el empleado público se empieza a masificar. Llega mucha gente que ya tenía el bachillerato cumplido, podríamos decir, ese tiempo, y se incorpora. Porque además, en ese tiempo, cuando se está Clotario los empleados públicos, el mundo del trabajo era horrible. Estaban los obreros, que recibían su sueldo los viernes, claro, que era el salario, y los empleados era el sueldo que recibía a fin de mes. Entonces ya había una situación ahí de tensión entre ambos sectores. Y Clotario busca resquicio, como tal, y logra en el año 39, porque era funcionario de tesorería, logra en el año 39 crear la ADIP, Asociación Deportiva de Instituciones Públicas, que es el primer germen que va a ser 4 años después de la ANEF. Él comienza junto a grupos deportivos y culturales, decía, porque así él lograba juntar los dos ámbitos más preocupantes de la persona, del empleado, que sea deporte, y eso le servía para hacer cultura, donde él podía hacer charlas y literatura y etcétera, para de alguna manera darle despertar la conciencia social de los trabajadores. O sea, así comienza Clotario con este asunto muy clandestinamente en empleados públicos. Pasan los años y con el tiempo acá en Chile se configuran dos confederaciones, una controlada por el Partido Comunista y otra controlada por el Partido Socialista. El año 53, tengo entendido, se llama un Congreso de Unidad y de ahí nace la CUT. ¿Qué me puedes contar de eso? Exacto. Tú tomaste precisamente que con mucho esfuerzo, el año 36 más o menos, se crea la CTC, la Confederación de Trabajadores de Chile, que aglutinaba a obreros. Y el eje central eran socialistas y comunistas. Pero ocurre la Segunda Guerra Mundial y ya se viene el alineamiento internacional. El Partido Comunista de repente sale aplaudiendo la alianza entre Ribbentrop y Molotov, que por los amigos televidentes, cuando los cancilleres internacionales de Unión Soviética, Molotov, y Ribbentrop de Alemania, hacen un acuerdo en el régimen hitleriano, donde los soviéticos van a participar 2 años y se repartieron Finlandia y Polonia, ambos. Bueno, esa cuestión logra un fuerte impacto en el Partido Socialista chileno, que el Partido Socialista era sus raíces nacionalistas latinoamericanos. ¿Eran socialistas en aquella época? Absolutamente socialistas, que influido por Aya La Torre. No como ahora. No, ahora son neoliberales. Ya. Ellos eran el socialismo que lo había fundamentado Aya La Torre con el APRA, que era antiimperialismo, antioligarquía. Y ellos planteaban que la única manera de que América Latina pudiera enfrentar al gran enemigo que eran los yanquis, una gran federación de pueblos latinoamericanos. Entonces ellos comienzan a trabajar por un socialismo latinoamericano, pero con raíces en particular nacionalistas. Ellos no querían tener el Vaticano en Moscú, querían tener América Latina. Entonces, sin duda, el Partido Comunista ya se había adherido al Centro Internacional en el año 22, donde ellos, como se decía en ese tiempo jocosamente, cuando llovía en Moscú, llovía en el Paraguas. Entonces, el Partido Comunista comenzó a tener una actitud bastante, diría yo, ambigua
la Segunda Guerra Mundial, y eso produjo al interior del Partido Socialista una enemistad que llevó en el año 45 a que se quebrara violentamente la CTC, y se agarraban a brazos, se mataban entre ellos, entre las dos facciones. Y en ese ambiente, diría yo, de desorden, de mucho dramatismo, Clotario, el 46, descubre que era oportunidad de hacer la unidad del mundo sindical. Y él, de alguna manera, empieza, primero epistolarmente, después en forma con amigos personales, empieza a acercar ambas posiciones. Eran los dos CTC, de los dos Bernardos. De los socialistas era Bernardo Ibáñez y de los comunistas Bernardo Araya, detenido desaparecido. Eran las dos instituciones que había. Y Clotario logra, de a poco, y aquí hay una cosa interesante, logra Clotario el apoyo de un compañero que muy importante en la unificación sindical y que está un poco olvidado, que se llama Ernesto Miranda, un zapatero anarquista, que él crea el MUNT, Movimiento Unitario de Trabajadores, que son los obreros, que están dispersos. Ahora, en el año 52, él llama un congreso que se constituye el 12 de febrero del 53, fundado en febrero porque Clotario, el día de la independencia de Chile, él quiso reivindicar que el 12 de febrero había que reivindicar que la verdadera independencia de Chile, pues, con O'Higgins y todo, que es el 12 de febrero del año 1918, como tal, usted sabe, y que después Portales logra, la oligarquía santiaguina, desplazan a O'Higgins y su gente y cambian las fiestas patrias, la cambiaron para como ahora de septiembre. Bueno, y ahí Clotario logra hacer algo que a mí me dijo Juan Lechín, por los amigos, el evidente Juan Lechín fue un dirigente sindical boliviano, minero, que estuvo en la revolución nacionalista en el año 52. Él llegó a ser vicepresidente de la Nación y estaba exiliado en Chile. Y él dice que llamó mucha atención que por primera vez se juntaban obreros y empleados. La CUT es una unificación de obreros y empleados. Eso es algo. Y ahí Clotario cambió el concepto, ya no proletarios, sino asalariados, porque cada uno recibía el salario. Claro. Entonces hablan de los asalariados, de cual causó pues, indudablemente un escozor en los sectores marxistas que hablan del proletariado. O sea, se produjo un problema. Y ahí hay una muy buena, interesante hipótesis que se formula Clotario en diferentes diarios y en revistas, porque sobre el proletariado versus asalariado. ¿Cómo termina Clotario? Termina saliéndose, desvinculándose de la CUT. Expulsado. Expulsado. Injuriado. ¿Quiénes estuvieron detrás de eso? A ver, yo creo primero que nada, estimado compañero Antonio, yo creo que Clotario ha sido en Chile el hombre que ha recibido públicamente, porque hay partidos que hacen las campañas, pero son un poco más sutiles, ¿no? Esta fue una campaña montada en el Teatro Copulicán, donde Clotario, y esto ocurre porque Clotario, el 52, ustedes saben que en Chile triunfó Carlos Ibáñez del Campo, que trató de hacer un proyecto nacionalista, junto al Partido Agrario Laborista, pero lamentablemente habían demasiado metido socialista, hizo como una juguera ahí, ¿no? Y al final, el 54, ese jugo estaba malo, ya se descompuso con muchas mezclas, y al final Ibáñez terminó gobernando con sus amigos personales, con Koch, con su yerna. Y en ese lapsus, los partidos políticos estaban muy prestigiados como ahora, porque habían tenido un periodo radical donde se habían producido muchos negociados, que son infinitos, pequeñitos en comparación con el de ahora. Eran robos casi de monrero, pero Chile, como tenía otra mentalidad, consideraba que eso era un robo. Bueno. Y el 52 sale Ibáñez, precisamente, el general de Esperanza, porque no quería nada con los partidos políticos. Y los partidos estaban desarticulados. Y en la CUT, ahí viene, Clotario del 53, como aglutinaba a obreros y empleados, también metió a gente, lo que podemos decir ahora, los pymes, pequeña industria. Y Clotario pasa a ser el jefe de la oposición en Chile entre el 53 al 59. Ahora, eso sin duda causó mucho fuerza y diría yo, enojo en sectores de izquierda que ya estaban llevando su segundo candidatura de Salvador Allende. Y ahí el FRAP, cuando se creó el 57 y llevan el 58 Allende, ya ven a Clotario un poco molesto porque Clotario sigue planteando, porque Clotario es un hombre que sacaba a la gente a la calle, pero ordenadamente. Entonces presionaba. Entonces a la izquierda no le, porque la izquierda está en una cuestión electoral. Entonces finalmente a Clotario, en el año 61, está Jorge Alessandri, hombre que viene de la derecha empresarial, y hay una política, porque Alessandri fue el primero que metió el Chicago, podríamos hacer el Chicago Boy, monetarista se llama ese libro, ahí donde está Ruca Vergara, y
hay una política muy antiobrera y Clotario va a llevar un gran paro. Y 24 horas antes, las federaciones comunistas se bajan, los socialistas se bajan. Pregunta, no es conveniente, después se sabrá por el mismo Jorge Alessandri, que es secretario, que Alessandri llama al Partido Comunista y le dijo, mire, a través de Boleta, si ustedes van a la huelga, deben entender, amigos míos, que la ley de defensa de la democracia fue la famosa ley maldita de que dejó al margen, administrativamente, vía Congreso, al Partido Comunista al margen. Y fue restituido sus derechos en el 58. Amenazó con nuevamente aplicar la ley de seguridad del Partido Comunista, a cambio de también que llegara el circo de Moscú, los Bolshoi y algunas. Entonces, que sacaran al secretario es como una moneda de cambio de la Guerra Fría. Es transado en este tablero internacional y es de alguna manera expulsado. Y cuando tienen que explicar la causa de su salida, ahí comete un error Clotario. Porque Clotario, él, como era cristiano, él creía un poco en lo mesiánico. Entonces estaba convencido de que a lo mejor él, con la palabra, iba a poder convencer. Entonces, él se quedó en su casa. Desde la expulsión a Clotario, de agosto del 61, 62, hay un año. En ese año Clotario se fue a su casa y los otros organizaron su cueste. Entonces, había una nueva elección. Entonces, Clotario no quiso participar en nada porque dijo, voy a llegar a Copulicán, la gente me va a aclamar. Y ahí se encuentra con un teatro de Copulicán que tira moneda por vendido. Lo acusan de homosexual. Hay gente vacía. Esta noche Clotario va a su casa con intención de pegarse un balazo. Ahí llega el compañero Luis Vitale, este historiador, y que va, se acuerda, y lo caza a rescatar, se iba a pegar con un balazo que le había regalado Che Guevara en el revólver. Así fue de trágico Clotario. Y de ahí Clotario pasó a ser, de ahí de la izquierda fue borrado, absolutamente borrado. Ya no pasó, Clotario renuncia y Clotario pasó a ser un elemento más olvidado, pero que siempre se acordaban. El mismo Clarín decía el 70, en un editorial de un 1 de mayo decía, se siente la ausencia de don Clotario. Ya no es el 1 de mayo como antes. Podemos decir, cuando comparamos aquella CUT con la actual CUT, que no tiene nada que ver obviamente, y comparamos la calidad de la dirigencia de Clotario con la que pudiera significar y representa, por ejemplo, hoy día Bárbara Figueroa, ¿podríamos decir casi que Clotario fue el último sindicalista chileno? Yo creo, compañero, absolutamente, yo creo que se va Clotario y se toma el poder los partidos de izquierda, socialista y comunista. Y con ellos muere el sindicalismo. Y muere el sindicalismo. Te quiero llevar a otro tema. En el año 39, en el año 38, mejor dicho, a puertas de una elección presidencial fraudulenta, como muchas ya se habían dado en el país, fundamentalmente manipulada por la derecha, pero de la que participaban también igual con su cuota los partidos de izquierda, un grupo político, grupos nacionalistas, los nazis chilenos, deciden gestar una suerte de toma del poder forzada y se toman la Universidad de Chile y la Torre del Seguro Obrero junto a la moneda, ¿ya? Posteriormente ellos son reducidos por la fuerza pública, la fuerza combinada de carabineros y ejército, ¿ya? A cañonazos, a balazos, y se rinden. Todos ellos son congregados en la Torre del Seguro Obrero, de hecho marchan rendidos por las calles de Santiago, ingresan y ahí son masacrados. Son masacrados básicamente por la orden del general Humberto Arregada, ¿ya? Un general que cuando se inicia este conato de motín andaba vestido de civil y de civil disparaba, los testigos dicen, hacia la Torre del Seguro Obrero. También los testigos dicen que andaba pasado a trago porque precisamente andaba de civil porque venía saliendo de una farra. Ahora, la orden de asesinar, el asesinato político más cruel que se ha dado en este país a mano de Carabineros de Chile. ¿Quién le dio la orden al general Humberto Arregada de masacrar a los jóvenes, 59 jóvenes, donde habían empleados, obreros, artesanos, en la Torre del Seguro Obrero? Es un tema muy interesante, compañero Antonio, porque fíjate tú que algo más para los queridos televidentes. Ustedes comprenderán que
Chile el 39 hasta el 50, 60, de lo que estamos hablando, es un tema que ahora se ha ido, que podemos hablarlo. En mis tiempos cuando yo era niño, en los 60, hablar del tema del seguro obrero estaba prohibido. Porque como Alemania había perdido la guerra, entonces estaba la caricatura de los nazis malos que se comían la guagua como los comunistas se comían allá. Pero yo llegué a Decrotario a los 15 años y conozco a un grupo de personas sobrevivientes del seguro. Llegan a la casa de Decrotario a invitarlo, que iba todos los años, a la romería del 4 de septiembre del cementerio. Yo al principio, por los prejuicios, usted sabe que Einstein decía que es más fácil desintegrar un átomo que sacar un prejuicio humano. Bueno, los prejuicios que uno tiene me lleva a uno a pensar, ¿pero qué está pasando con usted? Entonces, Decrotario, muy enfáticamente, porque es un hombre bastante duro, me dice, me va a acompañar usted al cementerio. Y no hay ninguna cosa. Y me encuentro con varias personas, que uno de ellos va a ser ministro de Allende, el famoso Pitón Díaz, que es un día prosperar compañero, que es el que estaba a cargo de las comunicaciones para hacer la coordinación de ese levantamiento militar, civil-militar, que nunca se pudo conseguir, pero no era militar. Bueno, el caso está de que están ellos presentes, Jiménez Pinochet, que fue ministro de Salud de Allende, y me encuentro yo de que todos felices que estaba Decrotario presente. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué Decrotario estaba en ese acto? Bueno, Decrotario como empleado público, él era trabajar de tesorería. Ese puesto de tesorería está ubicado donde está para los amigos televidentes. La Moneda tiene dos plazas. Una que da a la plaza, que es hacia la plaza de Independencia, que se llama, que va hacia la Nación, y la plaza Constitución, que es la que da hacia la Alameda. Bueno, donde está la Alameda, ese sitio amplio, estaba la tesorería y el resto. Entonces, Decrotario, esto comenzó temprano. Está viendo todo el trajín, y como cuenta Antonio, los trae estos niños, y volaron la puerta de Chile que habían ocupado, que se la voló el teniente Carlos Prats, que fue condecorado por ese hecho. Bueno, el caso este niño lo concentra y Decrotario está presente cuando Alessandri grita, mátelo a todos, le dice a Arregada, que andaba no muy bien, mátenlo. Y Arregada con los militares y carabineros se encarga de matar a todos. Decrotario ese día se va rápidamente, el Movimiento Nacional Socialista Chileno tenía la base 1, que estaba en Huérfano de llegar a San Martín, donde hay actualmente ahí hay un supermercado. Llega ahí y da las condolencias del caso y él dice, yo voy a ser testigo de lo que di. Y que voy a ser el principal testigo de descargo contra Arregada. Esto de que a todos, esto fue una cosa que en Decrotario se escuchó y que se ha ido elaborando. Ahora, lo increíble es que se perdió el proceso. El proceso, amigos míos, no sirve. En Chile todo proceso tiene que ser usted llegar a hacerse archivo judicial. No existe, lo robaron. Bueno. Pero ahí en ese acto se dijo siempre, es lo que lo estoy narrando, que Decrotario fue el primero, y Decrotario siempre dijo que fue más cruel todavía que Santa María. Porque Santa María, si bien murieron 2.000 personas, aquí hubieron menos, pero la crueldad exhibido en Santiago fue, pero ya, el presidente dando la orden al frente, o sea, fue eso, tirando del balcón, llevando para, porque la Seguro Obrero actualmente el Ministerio de Justicia está frente a la Moneda. Entonces Decrotario, incluso el 71, en tiempo de la Unidad Popular, él quiso, en una de estas romerías, él sacó una declaración y fue al Congreso a pedir, porque los monumentos tienen que ser por un proyecto que salga del Congreso. Pidió que Arturo Alessandri, usted sabe, el ejecutor de esta masacre, está justamente el lugar, indicando así el lugar de Seguro Obrero. Entonces usted con una parte de respeto y siempre pidió que removieran la estatua del asesino que estaba indicando al lugar donde había cometido sus hechos. Así que Decrotario es un hombre fundamental en lo que es en el Seguro Obrero. O sea, él fue testigo ocular y él siempre reivindicó, porque habían empleados públicos además, empleados públicos, gente del sur, gente pobre. Entonces, Seguro Obrero, estimado amigo, el 5 de septiembre es una fiesta triste para él. Así como el 21 de diciembre, Santa María es triste el 5 de septiembre porque fue en Santiago, en pleno centro de Santiago. O sea, lo otro ya fue terriblemente en La Pampa, aquí fue en el centro, frente con el presidente dando orden directamente. O sea, le ha sido una crueldad. Incluso hay un libro, para que quede interesante más, de Ricardo Donoso, que se llama Alessandri, Demoledor y Agitador. 2 tomos. Ese libro cuando salió lo compró la familia Alessandri.
Tuvieron que publicarlo en México. Ahí hay que decir cómo fueron los hechos. En 2 habitaciones estrechas del Seguro Obrero concentraron a 59 jóvenes de varias edades. Habían 18, 19 años, 20, alrededor de los 30, los mayores creo por ahí, no recuerdo bien. Fueron fusilados, ametrallados. Cuando se le acaban las balas, ¿ya? Terminan de matar a los últimos a culatazos, a bayonetazos, ¿ya? Y el hacinamiento de cadáveres, porque a los heridos lo iban rematando, fue tal que bajo la ruma de cuerpos quedaron 4 personas que sobrevivieron. ¿Tú conociste alguna de ellas? Pues la romería Alberto Montes, por ejemplo. Antes de que me señale esta experiencia con los sobrevivientes, yo tuve la oportunidad de conocerlos también, pero el micrófono va a ser para ti, en este caso, señalar de que frente a la canallada que cometió Carabineros fundamentalmente aquí, los cadáveres además fueron robados, ¿ya? En una orgía, porque no se puede llamar de otra manera, en una orgía de sangre, le ponen la corona del oprobio robando los cadáveres, robando anillos, robando billeteras, que fueron las condiciones en que la gente del Instituto Médico Legal recibió los cadáveres y dio cuenta de este hecho. Ahora, respecto a los 4 sobrevivientes, ¿qué me puedes decir? ¿Cuál era el espíritu que conservaba esta gente? A ver, primero que nada, como dato, otra cosa que la causaba indignación, el hospital de Carabineros se llama Humberto Regá. El hospital de Carabineros de Santiago ya es el nombre del asesino. Bueno, y a propósito que ayer fue el día de los Carabineros, esas cosas, con el respeto que me pueden hacer Carabineros, pero hay una parte que no está aclarada de ellos. Bueno, la cosa está que yo tuve la oportunidad de conocer fundamentalmente a Alberto Montes, un hombre alto. Él era relojero y que se había integrado a este movimiento porque el movimiento nacional socialista, estimado amigo, primero era, en Chile se escribía no con Z, sino con C, diferenciado a los alemanes. Ellos, si bien estaban inspirados en el movimiento, porque el movimiento nacional socialista es Partido Socialista Obrero Alemán, sí. Aquí está el Centro Socialista Obrero. Ya. Entonces, lo que hay que entender, y esto lo digo siempre, eso históricamente, ellos vienen de la izquierda, no vienen de la derecha. O sea, nacimos y pasamos de la izquierda. Bueno, la cosa está de que conozco a Alberto Montes y él me narra que efectivamente ellos estaban y después en la escalera, se guarecieron en la escalera, y en la escalera llegaron los carabineros, fundamentalmente disparando, y a medida que fueron cayendo, él sin querer, una bala le tocó aquí el oído, y cayó, y encima cayeron varios cadáveres. Y dice que él estuvo, porque pasaron después rematando, como tú dices. Pero él estaba tan abajo y estaba absolutamente inconsciente que no se da cuenta. Después dice que él fue rescatado. Cuando van a sacar los cadáveres en carretones, le descubren a él. Y él tuvo 3 meses detenido, porque lo primero que hace, bueno, esto provocó, estimados amigos, que este seguro obrero saliera de Pedro Aguirre Cerda. Porque fue tanto el impacto que los candidatos que venían a la elección 38 apoyaron a Pedro Aguirre Cerda en repudio y salió Pedro Aguirre Cerda. Bueno, Pedro Aguirre Cerda lo primero que hizo fue amnistió a esta gente, le dio el indulto. Bueno, pero siempre exhibió la dignidad Montes, pero con mucho dolor porque había visto que muchos camaradas también se habían ido, bueno, sin ir más lejos, González Fonmaré. El jefe de los nacionalsocialistas fue al Partido Liberal, al partido de Arturo Alessandri, del asesino. Entonces, él le dolía eso, él seguía siendo intrínsecamente puro sobre eso, en ese sentido. Entonces, él le dolió mucho ese sentido. Entonces, hay libros escritos sobre el tema. La mayor parte de las bases se fueron al Partido Socialista. Al Partido Socialista, otro a la Democracia Cristiana. Sí. Claro, exacto. El Partido Socialista es fundamental. Hay una gran, después del 40 se van al Partido Socialista, exactamente. Bueno, Óscar Jiménez Pinochet, que fue uno que encabezó este levantamiento, es ministro de Salud de Allende y embajador, o sea, no hay que olvidarse de eso. El epílogo es como una tragedia griega que se preveía que iba a ocurrir. Bueno, abandonado, injuriado, hace intentos crea el MIR en Santiago, que al final gente de Concepción un poco lo bloquea, porque la iglesia es joven.
que son los primeros de la Teología de Liberación, que se van al gobierno de la Unidad Popular. Claro. Después él creó el Comité de Derechos Humanos Sindical del 70. Ahí yo me mantuve con él hasta el 90. Pero yo diría que Clotario hasta el 85 estuvo bien, físicamente. Ya el 86 comenzó a tener, yo tenía 86 años, comenzó a tener deterioro físico. Y Clotario, yo creo que el golpe final de su vida es cuando él llama a no inscribirse al registro electoral del 87 porque la Concertación estaba negociando con los militares. Cuando dio esa declaración, Clotario fue absolutamente ya con eso fue el golpe final que Clotario le pusieron la lápida. Oscar, vamos a tener una segunda pata porque estoy por rescatar una entrevista que se le hizo desde el diario Liberación, un pasquín que sacaba el movimiento nacionalista revolucionario, que tuvo presencia en Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco, Valdivia, Punta Arenas, ¿ya? En donde se entrevistó a Clotario, en donde Clotario relataba gran parte de las cosas que tú hoy día nos han contado, pero además se identificaba casi abrazaba al nacionalismo, el nacionalismo. Esto es algo polémico porque a Clotario también lo reclaman desde el anarquismo, ¿ya? Pero bueno, estamos terminando aquí a 2 días del 1 de mayo recordando a Clotario Blest, el dirigente sindical por excelencia de Chile. Y muchas gracias, Antonio, y muchas gracias, amigos televidentes, y los insto a que estudien esta historia interesante y un poco a Clotario y todos estos acontecimientos que pasaron. Gracias a ti, Oscar, recordando a Clotario.